Ahora les voy a explicar otro tipo de problema que es también muy típico, y es que me dan datos de un reactivo y del otro reactivo. Por lo tanto, si yo, en caso de que solo me dieran un dato, doy por sentado que hay suficiente del otro, aquí no lo puedo hacer. Aquí tengo, lo primero que tengo que hacer, bueno, aparte de ajustar la ecuación si no está ajustada, es determinar cuál es el reactivo limitante, es decir, aquel que se gasta por completo. En este caso, fíjense que me dicen, ya me dan la ecuación ajustada, de todas maneras nunca está de más comprobarlo, ¿eh? Me dice, cobre y azufre reaccionan de esta manera, ¿vale? Me dice que dos átomos de cobre o 2 moles de cobre reaccionan con 1 mol de azufre para dar 1 mol de sulfuro de cobre, ¿vale? Hay 2 átomos de cobre, 2 átomos de cobre, uno de azufre, uno de azufre. Esto está ajustado, ¿vale? Y me dice, ¿cuántos gramos de sulfuro de cobre se me producirán si se calientan 100 gramos de cobre con 50 gramos de azufre? Aquí yo no puedo dar por sentado que alguno de ellos se gasta por completo. No puedo, ¿vale? Eso es un disparate. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el reactivo limitante. Es decir, aquel que se gasta por completo. Para ello, ¿qué es lo que hago? Siempre sigo los mismos pasos. Determino el número de moles de un reactivo y del otro reactivo, de los dos. En este caso, puesto que es cobre y es azufre, pues la masa del cobre partido por su masa atómica relativa, y la del azufre entre la del azufre. Como ven, me da 1,57 moles de cobre y 1,56 moles de azufre. Y ahora, una vez que... cuidadito, por cierto, con este 2 de aquí, ¿eh? Este 2 de aquí, que hay gente que me lo utiliza para el cálculo del el número de moles. Eso es un disparate. Eso es algo como para que en el problema se tenga un cero. ¿Vale? No tiene sentido ninguno. Bien, una vez que tengo el número de moles de cobre y el número de moles de azufre, ¿qué es lo que hago? Fijo uno y calculo cuánto del otro necesito para que ese que fijé se reaccione por completo. En este caso, yo digo, voy aquí, a la ecuación química. 2 moles de cobre y 1 de azufre, ¿vale? Eso es lo que tengo aquí. 2 moles de cobre necesitará 1 mol de azufre para reaccionar y viceversa. 1 de azufre necesita 2 de cobre, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo 1,57 de cobre y 1,56 de azufre. Pues en este caso fijé el cobre. Y digo, ¿cuánto de azufre voy a necesitar? Una regla de 3. 1,57 por 1 entre 2. Y me da que el resultado es 0,785 moles de azufre. Es decir, esto es lo que yo necesito para que me reaccione por completo el 1,57 moles de cobre. ¿Vale? Ahora lo que voy a tener que determinar es si en lo que yo tengo en la realidad, es decir, en esto y en esto, tengo suficiente. Yo aquí digo que necesito 0,785 moles de azufre. En la realidad tengo 1,56. ¿Tengo suficiente para que me reaccione todo el cobre? Sí, porque yo solo necesito 0,785 y, y tengo 1,56. Por lo tanto, el cobre me va a reaccionar por completo. Y por lo tanto, el cobre va a ser el reactivo limitante. ¿De acuerdo? El mismo razonamiento exactamente igual y el mismo resultado, por supuesto, se produciría si yo, en vez de fijar el cobre, hubiera fijado el azufre. Una vez que ya tenga determinado cuál es el reactivo limitante, que como ya les digo es el cobre, entonces contesto la pregunta, y la pregunta que me dicen es, ¿cuántos gramos de sulfuro de cobre se produce? ¿Cuántos gramos de sulfuro de cobre? Por eso es sulfuro de cobre 1. ¿Cuántos gramos? Pues, ¿qué es lo que voy a poner aquí en juego? El reactivo limitante con aquello que me preguntan. En este caso, por lo menos para esta pregunta, paso absolutamente del azufre, no me interesa. Yo trabajo con el reactivo limitante. Entonces yo digo, 2 moles de cobre da lugar a 1 mol de sulfuro de cobre. 1,57, que es lo que tengo. ¿Cuánto sulfuro de cobre producirá? Pues 0,785 moles. Y eso, puesto que lo que me piden es la masa, multiplico por la masa molar y obtengo pues los 124,89 gramos de sulfuro de cobre. ¿Vale? Esta es la masa molar de sulfuro de cobre. Luego hay una segunda pregunta que me dice, suponiendo que debes usar cobre de un mineral cuya riqueza es de un 85%,
a cobre, ¿cuántos gramos debes comprar si quieres obtener 250 mililitros de una disolución de sulfuro de cobre 1,25 molar? Esto de aquí es para hacer el problema más completo, ¿vale? Yo ahora ya hago el problema sabiendo que el reactivo limitante es el cobre. Pero a mí me dicen que yo compro un mineral de cobre que no es 100% cobre, solo un 85% es cobre, ¿vale? Entonces, ¿cuánto debo comprar si quiero obtener 250 mililitros de una disolución de sulfuro de cobre 1,25 molar? Me está pidiendo a gritos que aplique lo de siempre. Yo digo, relaciono moles de lo que me piden con moles de lo que, perdón, moles de lo que me piden con moles de lo que me dan. A mí me piden cuántos moles de cobre necesito. Pues lo primero que voy a hacer es calcular el número de moles de sulfuro de cobre. Hay en estos 250 mililitros 1,25 molar. ¿Vale? Entonces, puesto que la molaridad es número de moles partido por el volumen, despejo el número de moles, que será molaridad por el volumen, que es este 1,25 molar por 0,025 litros. Aquí no utilicé el dato que me daban en el enunciado, puesto que da un número muy pequeño. Vale, ustedes imagínense que aquí, en vez de poner estos 250 mililitros, que como ven está a lápiz, eran 25 mililitros. ¿Vale? Pues entonces, esos 25 mililitros pasados a litro son 0,025 litros por 1,25 molar y obtengo 0,03125 moles de sulfuro de cobre. Y ahora, ¿qué hago? Calculo los moles de cobre que necesito para obtener esos 0,03125 moles. ¿A qué recurro? Siempre, siempre, siempre a la ecuación estequiométrica. 2 moles de cobre dan lugar a un mol de sulfuro de cobre y es lo que aplico aquí. Para obtener 0,03125, que es lo que necesito, ¿cuántos moles de cobre necesito? X. Y este es el resultado, ¿no? Este número por este queda 0,0625. Pero eso serían moles de cobre si la riqueza del cobre fuera del 100%. Y les recuerdo que esto es muy sencillo. Si a mí me preguntan por cuánto reactivo necesito y la riqueza o el rendimiento es menor del 100%, siempre va a jugar en mi contra. Por lo tanto, yo voy a tener que comprar más reactivo del teórico. El teórico es este, ¿vale? Yo primero calculo la masa del teórico, que son los 4,969 de cobre al 100%, multipliqué por la masa atómica. Y luego, ¿qué es lo que hago? Multiplico esa masa teórica por 100 partido por 85, porque me dicen que el cobre tiene una riqueza del 85% y me tiene que dar un resultado mayor del esperado, porque yo eso lo tengo que pagar, va en mi contra, necesito más cobre. Por lo tanto, el resultado es 4,8199 gramos, ¿vale? Bueno, un saludo.